Hoy también tenemos la columna como habitual de Gastón Ortiz Maldonado, así que compartimos con ustedes la columna. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén todos bien. Me llamó la atención hoy el hecho de entrar a Tales y que estuvieran remarcando, o sea, que estuvieran actualizando los precios. Entonces pregunté en uno de ellos y me dijeron, no, es un 2% nada más, porque la inflación fue de un 2,4%. Y hay un acumulado ya en lo que va del año casi del 30%. Estos son los precios que están en las góndolas o en los supermercados o en los negocios de barrio, ¿no es cierto? Que van sumando un 30% casi, en realidad es casi un 26% según los datos del INDEC, sobre los precios que existen en los alimentos, en los productos de limpieza, en la vestimenta un poquito más, en las bebidas alcohólicas un poquito más, y en todos los precios que el instituto que regula, más que regula, que nos da a conocer los precios de la inflación y demás, tiene incumbencia. Ustedes saben que para medir cuánto nos cuesta la vida o el índice de precios al consumidor y demás, no entran los servicios. ¿Esto qué quiere decir que no entren los servicios? Que si nosotros tenemos que comprar una garrafa o si nosotros tenemos que comprar un litro de nafta o si nosotros tenemos que pagar la luz o ni hablar del celular, que tienen la suerte de tener medicina prepaga, no entran en la medición de los índices de precios al consumidor. En la medición de los índices de precio al consumidor que se están sacando, están todo lo que es tela, todo lo que es envasado, lo que son alimentos y demás. Y esto influye en los alquileres, influye en tarifas que se van actualizando según el índice de precio al consumidor, pero la verdad que es una medida falsa. Como el nombre lo dice, índice de precio al consumidor es un índice que se toma en algunos productos en la canasta familiar y no entran, como siempre lo explicamos, a otros consumos. O sea que no es al consumidor, es algunos consumidores o algunas partes de los consumos. Lo peor de todo esto, que si nosotros medimos, por ejemplo, el sueldo de un docente, el sueldo de un médico del hospital de la provincia de Buenos Aires, el sueldo de un policía, o el sueldo de una empresa privada, no aumentó un 28, un 26%. Entonces, la verdad que estamos sufriendo una caída del salario en todos los sectores, salvo aquellos sectores que las paritarias, vamos a explicar lo que son las paritarias, hayan ido por encima de un 26% o 28% anual. ¿Qué quiere decir esto? Los gremios negocian por sus representantes, por los sindicalistas, con los sectores del gobierno, con la Secretaría de Comercio, con el Ministerio de Economía en realidad, pero es la Secretaría de Comercio, o son los que representan aquellos sectores que son privados o públicos, que son distintos, que tienen que negociar los futuros sueldos. Esas dependencias del Estado Nacional, bien digo, y provincial en su caso, hacen lo que se denominan acuerdos. Esos acuerdos pueden con los gremios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, la patronal, ya sea patronal del Estado, ya sea patronal privada, puede decir, bueno, le dicen a los gremios, vamos a aumentar en estos 4 meses que quedan los sueldos a un 1%, o mejor dicho, vamos a aumentar en el cuatrimestre que viene el 15%. ¿Qué quisieron decir acá? Que si esa paritaria, ese acuerdo paritario, ¿no? Son acuerdos que se hacen entre los sindicatos,
de aquellos que están sindicalizados, que son el 40 y pico % nada más de todos los trabajos, lo demás es casi en negro, ellos no tienen dónde recurrir. Entonces, los que están sindicalizados, sus representantes acuerdan un aumento de salarios para el próximo cuatrimestre, para el próximo trimestre, para el próximo semestre. Esto se llama un acuerdo paritario, ¿no es cierto?, donde las partes se ponen de acuerdo para ver cuánto van a aumentar los sueldos. Pero ¿qué sucede? En primer lugar, que los que tienen que ir a negociar con la patronal, ya sea con el Estado o con una empresa, no son los trabajadores, son los que representan a los trabajadores. Y la verdad que los que representan a los trabajadores son generalmente sindicalistas que no van a trabajar, porque tienen lo que se denomina licencia sindical. O sea, una licencia sindical es aquello que está en la ley laboral, por eso el gobierno de la nación quiere reformar muchas partes de la ley laboral, están por discutir eso ahora en el Congreso. Son trabajadores, entre comillas, que tienen licencia gremial y no van a trabajar todos los días porque tienen actividades gremiales, actividades de representación, han sido elegidos para eso. Ahora, ¿cuál es el tema de esto? Porque contado así está bien que nosotros, los trabajadores de distintas áreas, tengamos un representante que vaya a pelear nuestras formas de trabajo, nuestra salud en el trabajo, nuestras semanales o mensuales, las condiciones laborales y los sueldos. Está bien que nuestros representantes vayan a trabajar justamente con para defendernos. Pero lo que sucede, esto dicho así está bárbaro, pero lo que sucede en realidad es que esos representantes que llamamos sindicalistas o representantes gremiales no trabajan por lo general porque hacen uso de esas licencias extraordinarias por representación gremial. Y al no trabajar, no tienen un contacto directo con las necesidades del trabajador. Y por otra parte, en la no estoy diciendo en todos, sobre sueldo, o tienen lo que se denominan viáticos o que se denomina también gastos de representación. ¿Qué quiere decir? Que se mueven con un sueldo que lo paga, por supuesto, parte de la patronal y parte lo paga en la mayoría el afiliado a ese gremio, y esta gente se mueve viajando, se mueve en reuniones, no lo sacan de su bolsillo, por supuesto, gasto de representación. Quiere decir que no ganan como un trabajador de su misma jerarquía, de su mismo nivel, si es directivo, si es un asesor, o si es un obrero calificado, o si es un técnico, no ganan por su escalafón, ganan un sobresueldo. Entonces, eso muchas veces los hace desviarse de las verdaderas necesidades de la canasta familiar que tiene un trabajador. En este caso pongo un docente porque es el caso que más conozco, pongo el caso de los gremios del Estado, que son los casos que conozco, o gremios como camioneros, como los gremios que producen la metalurgia, o los obreros de UOCRA, que son de la construcción. Entonces, esta gente que nos representa, la verdad que no nos representa bien. Y por otra parte, ahora hubo elecciones a CGT, son generalmente, por un mecanismo perverso que tenemos de elegir a nuestros representantes gremiales, son generalmente los mismos. O sea, para que usted se haga idea, Moyano debe hacer entre lo que está él, Hugo Moyano, y ahora no está su familia, 40, 50 años. Hubo gente que yo conozco perfectamente, por ejemplo, el delegado de, no sé por qué no nombrarlo, de UPCN, de la Unión Personal Civil de la Nación, ahí anda un mosquito acá, de la Unión Personal Civil de la Nación, están desde hace 35 años, los mismos. Y estos trabajadores tienen caballos de carrera, presentan sus caballos de carrera en el hipódromo o tienen sus lanchas. Bueno, ya sabemos lo que es la burocracia sindical. Entonces, acá hay dos problemas. Uno, sumado a que negocian ellos
algunas cosas, como por ejemplo las paritarias referidas a los salarios con los distintos sectores del gobierno, negocian hasta ahí nomás lo que les conviene y muchas veces utilizan políticamente, sabemos que los gremios son peronistas, y negocian hasta que les conviene a ellos o negocian por otras cosas, ¿no es cierto? Negocian, por ejemplo, para mantener, no tienen por qué ser muy idóneos, pero para mantenerse de fuero sindical que está amparado por la ley, negocian esas cosas u otros aspectos, son largos y a veces son urticantes, no herir a nadie, y se quedan abajo en las paritarias. Entonces, esta es una cuestión muy importante porque el sueldo de los que están agremiados, ¿no es cierto?, de los que están en blanco, y aparte de estar en blanco están agremiados, hay muchos que están en blanco y no están agremiados, depende de estas paritarias y depende de lo que toma el gobierno como índice de precio al consumidor. Entonces, la verdad que estamos atados, el trabajador está atado, el trabajador sindicalizado está atado, porque después, por supuesto, también le descuentan para una obra social que generalmente no presta el servicio que tendría que prestar, que generalmente presta un servicio mucho más rudimentario, o no cubre unas prótesis, o no cubre los medicamentos caros, las obras sociales. Entonces, tenemos ese tipo de problemas. En nuestro país, las sociales en su momento fueron un adelanto, siempre hablando del tema de los trabajadores y los salarios, ¿no? O los jubilados y los salarios. La verdad que fue un adelanto porque fuimos uno de los pocos países que las obras sociales dependían de los sindicatos. Y la verdad que fue una época buena en algunos tiempos porque vos tenías la obligación de tener, como es obligatorio, vos tenías la obligación de tener una obra social si trabajabas agremiado. Y después eso se modificó por muchas protestas de los trabajadores y vos podías elegir la obra social y todavía está eso vigente, que vos podés elegir la obra social que querés, no tenés por qué quedarte con la obra social. Ese fue un adelanto, pero que no siempre sale bien, porque si hay las obras sociales, hay buenas, regulares y malas, la mayoría yo las calificaría, conociendo del aspecto de la prestación de la salud pública en la Argentina, las consideraría, y de la salud de los sindicatos, las consideraría regulares. Algunas pueden ser muy buenas, pero para los jerárquicos, ¿no? Por ejemplo, camioneros. Camioneros tiene distintas jerarquías de afiliación y distintas jerarquías de prestaciones. Y así pasa con otras agremiaciones de profesionales, técnicos u obreras. Y que lo que quiero decir, y me adelanto porque sé que esto puede traer cola, porque sé que esta columna se mira y se busca, o acá o en YouTube directamente en cualquier momento, que alguien puede decirme que estoy en los sindicatos, cosa que no es cierto, y estoy en contra de que los técnicos, los obreros, los profesionales estén sindicalizados y tengan agrupaciones que los nuclean. No estoy en contra. Yo mismo, cuando me tocó una legislación provincial, he creado el colegio de kinesiólogos porque es mi profesión base. Yo mismo, por ley, he creado el colegio de kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo no estoy en contra de la colegiación o de los sindicatos. Estoy en contra de la democracia. Deja eso. Y estoy en contra de que se politice. Por ejemplo, en la época de cuando gobiernan los peronistas, pocas veces yo veo paros, y usted también, o sea, pocas veces vemos que, como los sindicatos son en un 80% peronistas, no le hacen paro a un gobierno peronista. Van y aplauden como focas cuando habla el que le toca gobernar desde el peronismo. Pero si no, cuando el gobierno no es peronista, a los radicales permanentemente, le pasó de la época inmemorial del siglo pasado, le pasó también a Alfonsín, por supuesto, paros de la CGT terribles, que después los sindicalistas se arrepintieron, pero ya era tarde. Le pasó a Ilia, le pasó a Macri, para decirlo
de alguna otra manera, le pasó de la Rúa. Todos los gobiernos que no fueron peronistas no recibieron la golpiza permanente de los paros, que muchas veces esos paros están bien hechos, ¿no es cierto? O sea, es un derecho que es constitucional, el derecho de huelga figura taxativamente escrito en la Constitución, y yo creo que muchos de los paros que se han hecho son necesarios, y de las huelgas que se han hecho son necesarias, y está bien, es un derecho constitucional. Lo que digo que no puede utilizarse eso políticamente, que no puede utilizarse porque son los sindicatos, en su mayoría justicialistas, políticamente para molestar a un gobierno o para conseguir cosas de un gobierno o para voltear a un gobierno, como ha pasado en la época de Alfonsín y en la época de la Rúa. No pudieron con Macri, por ejemplo, pero sí, la verdad que muchas veces los sindicatos se utilizan como moneda de cambio política y no representan a los trabajadores. Por ejemplo, ustedes saben, yo creo que hay, y siempre hablando del tema de la representación sindical, ustedes saben que hay un tema con las rutas, y desde que está el gobierno del presidente actual de La Libertad Avanza, de Milei, no se ha invertido un peso en las rutas. Alguno me puede decir, no es cierto eso. En la ruta 3, a la altura de Videla Adorna, yo veo que están haciendo una autovía. Es falso. Yo le voy a explicar por qué. Hay muchas empresas que todavía tienen contratos con el Estado y para no hacer abandono de obra hacen pequeños movimientos de tierras, pequeños movimientos para que el Estado no les rescinda el contrato, ¿verdad? Entonces, hay pequeños movimientos, pero la verdad que la estructura o la infraestructura está deteriorada, está terriblemente deteriorada. A mí, que me toca viajar permanentemente, lo noto también el aumento de la accidentología, de la enfermedad que crea dejando discapacitados, el tema del valor de lo que es un auto y el tema de la muerte, que es lo peor. O sea, hace poco tuvimos accidentes, en monte estamos acostumbrados a ver accidentes, muchos de ellos son por impericia del que maneja, porque va con el celular o va a alta velocidad, pero yo diría que la mayoría es por el estado de las rutas. Fíjense ustedes que yo hago a veces la ruta 2, que es una autopista, hago a veces la ruta 7, la ruta 3 ni hablar, la ruta 3 es terrible, 21 está totalmente abandonada. Da gracia porque uno tiene que transitar esas rutas no solo para trabajar o pasear, sino también para ir a hacer la verificación técnica vehicular. ¿Y con qué derecho yo voy a presentarme con qué derecho el Estado o la privatización que se ha hecho de esa prestación, que por otra parte Milei había dicho que la iba a flexibilizar o que le iba a sacar la BTV, que creo que es necesaria, hubiera sido un error sacarla. Sí digo que es una injusticia que para llegar a hacer la BTV, sobre todo los que transitamos la ruta 3, tengamos que romper el vehículo para que después te digan en la verificación técnica que hay una parte del semieje o rótula o la dirección que no está bien y te mandan otra vez. Cosa que me parece bien, no estoy en contra de la BTV, estoy en contra de que la BTV sería más útil y sería más justo si existiera un estado de rutas verdadero, porque vos el tren delantero al menos y la mayoría de lo que es suspensión y eso lo rompés por el estado de las rutas. También por el estado de los pozos en los barrios y en los pueblos, en las ciudades. O sea, entonces, cuando hay un estado desertor como este estado que estamos viviendo en el gobierno de Milei, hay cosas que tendríamos que prever. No solo la cuestión salarial, que se está quedando atrás, no solo la cuestión de la reforma laboral, que una de las cosas que habría que hacer es, ejemplo, como se hace en muchos cargos políticos, la reelección indefinida de los sindicalistas gordos que no representan a nadie, o la obligación, como hay en otros países del mundo, que nosotros tomamos a veces como ejemplo, como en Europa, que el sindicalista tenga que trabajar 2 horas menos por día, 1 hora menos por día, pero que tenga que trabajar. Entonces ahí va a tener contacto real con su escuela, con su con la policía si le toca ser policía o con su fábrica si le toca trabajar en una fábrica. Entonces, digo esto porque me llamó mucho la atención
que nos estemos olvidando por mirar las noticias que nos desinforman. Estamos abarrotados de noticias, pero nos desinforman y pocos hablan de esto, ¿no es cierto? Pocos hablan de lo que está pasando, de la verdad, que es lo que está pasando en nuestro país, que estamos en un país que no tiene obras de infraestructura, que para ir una maestra rural a la escuela tiene que tragarse todo lo que se tiene que tragar en la ruta asfaltada y la falta de caminos. El sector rural no puede sacar su producción, no solamente por el tema de las inundaciones, que eso ya es largo y es un capítulo aparte, sino porque los caminos no están en condiciones. Entonces, hay una deserción, como yo digo, hay un abandono del Estado, en este Estado neoliberal, supralibertario, que es falso, porque nos deja librada la libertad individual a que cada uno se arregle como quiera, y abandonamos el concepto de la solidaridad, de la comprensión de lo que le pasa al otro y de la comunidad. O sea, hoy estamos en una sociedad que cada uno se quiere salvar, nos queremos salvar individualmente y dejó de ser una sociedad comprensiva, una sociedad donde se respeten los derechos del otro y donde juntos podamos actuar en defensa de nuestros derechos. Y la verdad que la palabra libertad nunca estuvo peor utilizada que con este gobierno. Es un gobierno donde la libertad dicen que avanza, yo digo que la libertad de Milei atrasa. Entonces, estas son las cosas que me parece que tendríamos que ver, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde es cierto que la inflación es la que nos dice el gobierno? ¿Hasta dónde es cierto que nuestros representantes nos representan? ¿Hasta dónde es cierto que la prestación de salud, que depende muchas veces de las obras sociales o del Estado, está bien o es justa? ¿Por qué digo esto? Porque si usted está bien alimentado, si usted tiene la medicación que le da una prepaga, si usted tiene acceso a ir a una clínica de Buenos Aires o de una gran ciudad con todos los chiches para que la prestación de salud sea buena, porque ese profesional está bien pago, porque el enfermero, el personal de salud está bien pago, va a vivir mucho más y va a tener más enfermedades y va a poder prevenir más las enfermedades, o sea, va a tener una vida más larga que aquel que está a la buena de Dios con una cobertura de una obra social semitrucha, que tiene que hacer papelerío o que no le cubre una tomografía o una resonancia, aunque ahora, por suerte, imágenes están siendo cubiertas cada vez más, pero no le cubre un especialista de alto rango, o directamente ese especialista no atiende por su obra social, porque su obra social no es de las mejores. Igual pasa con las prepagas, ¿no es cierto? Por eso hay una gran movilidad de las prepagas a el sistema público. ¿Qué quiere decir? Que algunas prepagas como Swill Medical, como Galeno o como OSDE han aumentado las prestaciones según la categoría que tenga, y las categorías más bajas, que el núcleo familiar tiene que pagar menos porque no puede pagar más, ya no son todas las prestaciones iguales. Bueno, estas son algunas de las cosas que hoy quería hablar. Yo sé que el tiempo es injusto, Augusto, pero no quería dejar pasar la oportunidad que tengo, gracias a ustedes, de plantear estas cosas que nos movilizan, plantear estas cosas que generalmente los medios no las plantean en detalle. Así que bueno, en YouTube nos podemos encontrar, y cuando el canal nos invite y esta columna la podamos seguir adelante, lo vamos a hacer. Quedan la pendientes semana que viene seguramente, temas. Gastón, la semana que viene seguramente tendrás tu columna, como siempre, pero cosas que me dejaste ahí en el tintero. La BTV es culpa de necesidad del propietario del vehículo, o es necesario porque justamente el estado de las rutas nos provocan roturas. Es uno de los temas. Ahora, por ejemplo, nadie se ocupa de ir a la Defensoría del Pueblo a reclamar por los pozos que me rompen el vehículo. Sería una de las formas en que podríamos solucionar los problemas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a lo que dijiste de los sindicatos, que tengan que trabajar, seguramente los sindicalistas se te van a ir sobre el cuello, para decirlo de una forma bastante decorosa,
porque te van a decir que están trabajando, que están gestionando para el trabajador, ¿no? Pero bueno, coincido con vos que si dejan de ir a su espacio de trabajo en forma rutinaria y permanente, dejan de percibir las necesidades que tiene el trabajador del lugar que representan. Yo creo que viene más por ahí tu comentario, ¿no? Obviamente que el estado de la salud, más esta semana que se dijo que tanto PAMI como IOMA están bastante complicados con el tema de las prestaciones y de la entrega de medicamentos, que dice que hay muchos medicamentos que no los están entregando. Estamos esperando poder hacer una nota al respecto, pero dicen que hay muchos de los medicamentos de la cartilla que son de alta necesidad, no los estarían entregando. Esperemos que nos respondan en breve para poder desarrollar un poquitito ese tema, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y qué bueno sería que haya una defensoría municipal, porque hay una defensoría del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Pero, Gastón, me estás informando. Hay defensoría del pueblo aquí en el municipio de Monte. Creo que hay poca gente que sepa que existe, pero está establecido, hay una persona que la representa. No sé si van a tener suerte con los reclamos, pero bueno, porque además la mayoría de los reclamos irían contra los servicios y contra básicamente obras en ejecución que debiera de tener el municipio muy posiblemente, y al estar integrada al municipio con gente ligada al municipio, yo no sé si es demasiado efectiva. Bueno, lo primero que tienen que hacer los gobiernos que manejan los estados, ya sea municipal, provincial o nacional, es informar los derechos a los ciudadanos. Yo pido disculpas a los vecinos porque la verdad que no sabía que existía esta defensoría municipal. Pero bueno, ahora que lo sé, quizás sea más fácil reclamar. No importa que no te den solución inmediata, lo importante es que quede sentado que vos hiciste esta demanda o esta consulta o esta denuncia, porque después eso sirve como antecedente para la provincia, para presentar una causa por mal desempeño de los funcionarios y demás. Yo creo que protestar adecuadamente y con respeto siempre es importante, y te agradezco la información. Quizás no está muy difundido, me gustaría preguntarle al resto de los vecinos si saben que hay una defensoría del pueblo a nivel municipal. Desde ya pido disculpas, porque yo no lo sabía. No, está bien. Bueno, Gastón, hasta la semana que viene será entonces. Abrazo a todos mis vecinos y a vos en especial. Bueno, muchas gracias. Nosotros, bueno, así pasaba Gastón Ortiz Maldonado con su columna semanal, ¿no? Todas las semanas nos viene con alguna perlita, viene y dice muchas de esas cosas que se charlan en el supermercado, en la panadería, en la calle, cuando se encuentran entre vecinos. Bueno, muchas de esas perlitas son las que después termina desarrollando acá Gastón. Entonces, tienen mucho que ver con la problemática que tenemos nosotros en el pueblo. No es ni más ni menos que eso, ¿no? O sea, si él va al supermercado, se entera de que están remarcando, aunque sea en poca cuantía, ¿no? Pero se entera que están remarcando, está bueno porque después pregunta entre sus pares, sus amigos, sus conocidos, los vecinos, y toma termómetro de la situación que tenemos en nuestro pueblo. Está muy bueno que así sea. Nosotros vamos, mañana tenemos aniversario de Monte. Mañana nuestro pueblo cumple 246 años y es algo para festejar y a lo grande. Se va a empezar el festejo mañana y esto va a aparecer como un casamiento, no voy a decir de quién porque va a quedar mal, capaz